Buenas tardes a todos, bienvenidos. Rafael Chirves, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Creo que es un lujo tener a Rafael Chirves con nosotros hoy, pero un lujo necesario. No pretendo descubrir quién es Rafael Chirves, un autor que llamó ya la atención de la crítica desde su primera novela, Mimoun, novela publicada, que no escrita, quizás luego hablemos sobre eso. La primera novela publicada, pero no la primera escrita, según confiesa en algún ensayo. El 88 fue finalista del premio Herralde con esta novela, a la que han seguido novelas que todos conocéis como Crematorio, La Gran Marcha, Los Viejos Amigos, traducidos todos estos libros en prestigiosas editoriales europeas. Autor también de recopilaciones de ensayos, como Por cuenta propia, Novelista perplejo. Y autor también de libros de relatos de viajes, como El viajero sedentario, Mediterráneos. Bueno, su última novela, que es la que presentaremos hoy, ha sido saludada nada menos que como la gran novela sobre la crisis en España. Y al margen de estas etiquetas que tanto gustan a los suplementos literarios, es innegable que se trata de un libro, como todos los suyos, que organiza el pesimismo, diría yo, ¿no? Que es lo que le pedía Walter Benjamin, su venerado, uno de sus autores venerados, lo que le pedía a la literatura. En la orilla es una novela poderosa, torrencial, no por ello menos reflexiva. La crítica ha destacado de su obra su gran cuerpo introspectivo, su voz ácida y socarrona, su forma de contar la intrahistoria, su falta de condescendencia, su implacabilidad, la capacidad para el análisis de la decadencia política y social, sus hábiles disecciones de relaciones familiares, el pasado reciente y remoto de España, el barullo contemporáneo, la senectud, el amor, en fin, muchas cosas que luego podremos tratar. Él dice que es muy difícil llevar una vida social y mantener inalterables tus posiciones y tus gustos estéticos. Esto es que la vida social tiene sus servidumbres también. Igual quizá hay que agradecerle doblemente que nos acompañe hoy aquí. Para empezaremos. Bueno, acaban de publicarse dos novelas de hace 20 años. La buena letra y los disparos del cazador en un único volumen. Pecados originales. No sé qué tal te sientes a la hora de releer tus antiguos libros, si tienes tan buena memoria que lo recuerdas todo perfectamente, o te irrita, o cuál es tu... Bueno, cuando terminé La buena letra, yo creo que es el libro que más me ha dolido escribir. Quizá porque está dedicado a mis sombras, es la dedicatoria, y quizá porque coincidió, mi madre estaba ya muy mal, con demencia senil, habían muerto una amiga y un amigo íntimos, y hablaba sobre todo, eran los años 89, 90, 91, que eran los años de la exposición internacional, las Olimpiadas. Yo vivía en Extremadura, en un pueblo pequeño, que me recordaba muchas cosas de mi infancia. Y entonces era aquel momento en el que parecía que España no tenía que mirar atrás, había que mirar adelante, Europa, el desarrollo, el dinero fácil, Solchaga, España es el país donde más dinero se puede ganar en menos tiempo. El pelotazo en todo, incluso en gastronomía, como recuerda Luis aquí, todo era así, ¿no? Y de repente tenía la sensación de que todo lo que yo había sido, lo que había visto, lo que había vivido, desaparecía, no era nada. Y me entró una angustia muy grande. Y entonces empecé a escribir esa novela. Yo siempre digo que como si construyera una pila voltaica que guardara la energía, el sufrimiento, todo lo que aquella gente había peleado por mantener la dignidad en los años de la posguerra, todo aquello, ¿no? Y ese fue el origen de La buena letra. Y luego Los disparos del cazador
fue un poco dar la visión desde otro lado, ¿no? En realidad en las dos lo que quería contar, que es un tema que luego he ido contando a lo largo de todas mis novelas, es qué ha sido de mi generación, que en realidad pues es un tema narrativo clásico, digamos, ¿no? Pues desde Las ilusiones perdidas de Balzac hasta el Flaubert, hasta Vargas Llosa, todo el mundo ha tocado cuando te jodiste, Zabalita, ¿no? Y yo quería contar un poco como mi generación, que tanto hablamos, tuvimos la lengua tan larga para prometer cosas, promover la revolución, los grandes logros, etcétera, pues como poco a poco hemos ido dejando el país como lo hemos dejado, ¿no? En estos últimos años. Me dices que qué sensación tengo. Pues cuando terminé La buena letra la terminé con una angustia muy grande. De hecho, la leía todos los días y cuando llegaba por la noche, pues la volvía a coger y la volvía a leer y me entraba una angustia muy grande y tenía ganas de llorar, hasta que la acabé metiendo en un cajón y dije que no la volvía a sacar. Luego le tomé manía, porque la gente me decía, ¡ay, una novela muy emocionante, he llorado leyéndola y tal! Y le empecé a coger manía. Es una novela sentimentaloide, es una novela que no me refleja, es una novela tramposa. Y ahora, al corregirla, tantos años después, al corregir las dos, he tenido pena por mí mismo. Porque de repente he dicho, qué bien, qué justas, qué precisas. Las novelas que bien escritas estaban, cada palabra en su sitio, cada frase en su sitio. Y ahora escribo fatal, ahora es todo un torbellino y es una confusión, y cómo echo de menos la claridad en volver a escribir eso. Y he tenido mucha melancolía por no poder escribir de una manera tan limpia como escribí esos dos libros. ¿Y a qué crees que se debe este cambio? ¿Tiene que ver también el que los tiempos hayan cambiado, para que haya cambiado tu estilo hacia este estilo más torrencial, más de aluvión? Pues quizá, fíjate, otra cosa. Me preguntaba alguien, me decía, ahora sus novelas son más ambiciosas. Pues Crematorio, son novelas muy extensas, con muchos personajes y tal. Y yo le decía, ¿y dónde está la ambición? ¿Dónde coño está la ambición? Porque yo he estado hace poco en México y he vuelto a leerme, y otras que no había leído, novelas de jóvenes mexicanos y tal, y me he vuelto a leer El llano en llamas. Y dice, bueno, esa es la máxima ambición, ¿no? Pues no lo sé, no sé por qué, quizá he querido capturar, ser más pulpo, que decía yo a veces hablando de esta novela, ¿no? Soltar tentáculos en todas las direcciones, contar una época que también es una época más confusa. Luego yo creo que el pasado de alguna manera lo puedes sintetizar, idealizar y colocar en un joyero, digámoslo así, ¿no? O en una vitrina. Y en cambio el presente no se deja capturar así, ¿no? Si lo intentas meter en una jaula, se revuelve, te muerde y te da patadas. Y yo creo que Crematorio y En la orilla son dos novelas muy del presente, ¿no? Muy de pelearte con lo que hay, ¿no? Son dos novelas muy rabiosas, ¿no? Diría yo. No sé si en un momento dado hablabas del rencor necesario contra el grito de los vencidos. Creo que era en un ensayito de El novelista perplejo. No sé si en estas novelas tan rabiosas, por llamarlas de alguna forma, la motivación, el centrifugado principal de la novela puede ser también esta rabia, este cabreo, esta irritación, o hasta qué punto. Bueno, yo siempre digo que he escrito de la actualidad, a pesar de lo que ahora acabo de decir, ¿no? Porque La buena letra contaba un poco ya la tradición de mi generación en esas vísperas, y habla ya de la especulación inmobiliaria, porque la novela, que es del año 92, la escribí en el año 89-90, es la historia de una madre que se dirige a su hijo porque la casa de la madre es muy incómoda, vieja y tal,
y el hijo le propone dejar la casa para tirarla, irse a vivir en un apartamento y tener un solar para construir. Y ella, pues digamos, deja caer sobre él la historia para decirle que lo económico no es lo más importante, de algún modo, ¿no? Entonces, todas las novelas yo creo que las he escrito porque yo creo que no estamos fuera de la historia nadie. La historia nos embarra, nos mancha, nos hace cómplices, no se puede ser puro en un mundo impuro, y las novelas lo que hacen es, pues yo creo que me salvan. Está feo decirlo porque eso parece que es como que te sientes más que otro, pero es verdad que me ayudan a desembarrarme, a decir, bueno, no estoy en esto, o estoy en esto pero lo sé lo que es esto y no me gusta. Y hoy creo que se lo decía alguien que son un poco las novelas como en aquellas películas de piratas, que cuando iban persiguiendo a Bar Lancaster, Lancaster se tiraba al agua, para que no lo vieran se ponía un palito y respiraba bajo el agua con ese palito, ¿no? Bueno, pues un poco yo creo que son eso, la única manera de respirar. Yo creo que si no hubiera escrito, pues no sé cómo hubiera acabado, porque yo no tengo mucha voluntad de ascender socialmente. O sea, me molesta un poquito las relaciones. Basta con que tenga, digamos, que sea conveniente saludar a alguien para que de repente se me quiten las ganas de saludarle y se me empiece a poner mala cara sin querer y tal. Y yo creo que las novelas me han permitido pues sobrevivir, llegar a los 64 años y yo qué sé, y no haber tenido que hacer lo que no me gustaba. Bien, entrando un poco en la orilla, hay en un momento dices, la mentira, te acoges a ella y la sostienes sin que se deteriore. En cambio, la verdad es inestable, se corrompe, se diluye, resbala, huye. La mentira es como el agua, incolora, indolora e insípida. El paladar no la percibe, pero nos refresca. El agua fresca de la mentira, tan fácil de beber. ¿Se puede vivir sin mentira? Yo creo que se debe vivir sin mentira. Sabemos que es muy difícil y que es una lucha permanente, pues porque tendemos a bebernos el agua de la mentira, porque es lo más cómodo, digamos, lo que gratifica. Es muy difícil pasarte la vida oponiéndote. Yo creo que tampoco sería capaz de decirle a nadie que hiciera eso, ¿no? Porque tampoco soy capaz de pedirle a la gente que sean héroes, ¿no? Yo mismo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Pero sí que creo que hay que ser consciente de en qué medida se participa de esa mentira. En La larga marcha, una de las novelas que escribí, hay un personaje que dice, cuando nace un niño, pues vamos a suponer que a los pocos días se enferma de anginas. Pues ya sabemos que el mal triunfa siempre, y el mal supremo, que es la muerte, pues triunfa mucho más. Entonces, pues casi le evitamos al niño ya el seguir sufriendo, sabiendo que al final se va a morir, pues que se muera de las anginas. Pues no, resulta que lo operamos de anginas. Luego le quitamos una úlcera, luego una hernia, luego le ponemos pañales ya de mayor, y luego un catéter, y luego no sé qué. Bueno, pues porque yo creo que la dignidad, sabiendo que el mal triunfa siempre, que el poder siempre está en manos de los peores, que desde que tenemos constancia de la historia, la justicia no ha existido nunca. La edad de oro no ha venido ni vendrá. Bueno, pues sabiendo todo eso, sabemos también que la dignidad de una persona, y lo más que puede hacer, es mantener el mal a la puerta de su casa un minuto, sabiendo que luego va a entrar y va a ocuparla, pero por lo menos plantarle cara un segundo y retrasar su llegada un minuto, que es lo que hace el médico cuando está curando a este anciano que se va a morir, ¿no? Y desde luego lo que sí que creo que es muy importante, porque a lo mejor uno no tiene valor de plantarle la cara al mal, pero por lo menos no colaborar con él.
es decir, no formar parte del ejército de los malvados o de los payasos que acompañan a los malvados. Y eso sí que yo creo que es algo que se debe exigir a la gente, porque cuando no se le exige, pues acaban llegando los nazis y acaban ocurriendo cosas tremendas, ¿no? Entonces yo creo que sí que debemos exigirnos a nosotros mismos el ser capaces de no colaborar, es decir, de cuando se nos dice de colaborar, pues quizá no seamos suficientemente valientes para enfrentarnos, pero por lo menos decir, no, mire usted, es que hoy no puedo porque estoy en casa durmiendo. En una entrevista decía que el pacto que se les propuso a los españoles, bajo el razonable argumento de cambiar pasado por futuro, fue un cambio de ideología por bienestar, es decir, un trueque de verdad por dinero. Bueno, eso fue la transición. Yo creo que fue la transición y eso es precisamente lo que estamos pagando ahora. Es decir, se nos dijo, vamos a olvidarnos de que somos pobres, de que hemos ido, a partir de ahora, lo que hablábamos, llegará al 92, todos seremos ricos, España es el país en el que más dinero. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que la historia ha llamado a la puerta y ha dicho, no, el dinero no cae del cielo. El dinero venía de los bancos alemanes que estaban dándote préstamos, ellos estaban cogiendo dinero muy barato y prestándotelo a ti muy caro y ahora tienes que devolverlo. Es decir, que lo económico, lo ideológico y lo político resulta que iban, como siempre, enmarañados y que ahora descubrimos, ahora todo el mundo se rasga las vestiduras. Ah, la transición, aquello fue una mentira, aquello fue... Todo el mundo sabía que era una mentira, todo el mundo sabía que un pueblo de 300 habitantes no se puede permitir una piscina olímpica. Yo vivía en un pueblo de Extremadura que eran 300 habitantes, donde la mayoría eran jubilados y parados. Yo creo que declarar Hacienda declaraba yo. Su tesis era que vascos y catalanes le robaban. Y yo les decía, ¿pero qué os van a robar si no cotizáis Hacienda? Bueno, pues... tenían piscina olímpica, biblioteca, casa de la cultura, teleclub, tal. ¿Y todo eso de dónde viene? No, es que eso viene. Bueno, pues no saber de dónde vienen las cosas tiene ese problema. Por lo cual, yo creo, a veces me dicen, es que sus novelas son muy desesperadas, tendría que poner usted esperanza. Y yo siempre digo, mira, yo no soy ni cura para prometerte la vida eterna, ni político para prometerte la felicidad en esta tierra, ni psicólogo para consolarte. Hombre, es que pues si quieres consolarte te echas una novia, un novio, lo que sea, y que te... Pero yo intentaré contarte lo que hay, porque solo sabiendo lo que hay, tú vas a poder jugar tu partida, lo que tú dices, organizar tu pesimismo, ¿no? Y yo creo que un novelista, por lo menos el que a mí me interesa, es el que aquello que yo no había visto, él me lo hace ver. Y aquello que yo no había pensado, él me hace pensar en eso y me hace darme cuenta de que mi visión era estrecha o torcida o le faltaban matices que yo no había. Entonces, ¿qué fue la transición? Fue un discurso único, nadie se le oponía, a quienes ahora me dicen, ay, sus novelas ahora tienen mucha aceptación. Claro, porque ahora el viento corre a favor de lo que decían esos libros. Luego pasará ese viento y dejarán de tener aceptación. Pero estas dicen lo mismo que estas. Lo que pasa es que entonces eso no lo quería escuchar nadie. En cambio ahora todo el mundo dice, pues sí que es verdad. Es más, se pasan y ahora me tengo que volver yo medio monárquico y medio... Hombre, tampoco es eso, tampoco vamos a guillotinarlos, con que se vayan al extranjero y ya está, nada, guillotina. Sí, porque la gente vivimos unos tiempos muy oscuros, porque la justicia está bien, pero la maldad es otra cosa distinta a la justicia. Y entonces yo veo que ahora... todo el mundo quiere que haya muertos y condenas y guillotina, y sale un coche con un acusado, acusado de matar a su hija, y a la puerta hay 200 que no la conocen de nada, ni ella, la niña, asesina, hija de puta, que te maten. Pero ¿por qué ese afán justiciero? Bueno, pues es la misma gente que 10 años antes hubiera dicho que te mataran a ti por decir que, en fin, que es lo que ellos defienden ahora no estaba bien, ¿no?
Bueno, hemos hablado de mentira, de verdad. Otra verdad que atraviesa tu obra es la verdad del cuerpo, ¿no? Esta reivindicación de la carne, de carnívora, la carnal, de los fluidos, la saliva, incluso la parte desagradable del cuerpo, la parte funcional, no solo la pasión carnal, sino todo lo que llevamos dentro y va cambiando y es parte de nosotros y a veces no queremos mirar, ¿no? Aparecen muchas. Bueno, es que en La orilla yo creo que es cuando dicen es una novela sobre la crisis. No es verdad, ni Crematorio era una novela sobre el pelotazo. Yo creo que son dos novelas primero sobre mí mismo, que es sobre lo que tratan siempre las novelas. Es decir, sobre el mundo visto desde mi perspectiva y desde mi posición. Y luego dos novelas que intentan contar el tiempo que estamos viviendo. De hecho, pues esta novela es pura digresión, trata de todo, menos de lo que tendría que tratar. Y salen terroristas, que migrantes, prostitutas, la pederastia, aparece todo, ¿no? Porque quiere contar el tiempo en que vivimos y toda la estrategia era contar todo eso y que al mismo tiempo la novela te arrastrara, te llevara, por lo cual el lenguaje tenía que tener mucha tensión. Tanto Crematorio como esta se sostienen en la tensión, ¿no? Y entonces es verdad que en esta novela el cuerpo tiene mucha más importancia, porque en realidad la estructura misma de la novela es la del bodegón barroco. Desde el paisaje mismo, hasta cuando habla de la caza, o de la caza y de la caza humana, incluso, ¿no? Cuando aparecen los maquis, aquellos a los que se caza, todo tiene un toque de faisandé, digamos, ¿no? Es el bodegón barroco en el que es el esplendor, pero que ya ha empezado a pudrirse, ¿no? Y eso, pues, forma parte de la textura misma de la novela, porque es la novela de un viejo. Es la novela de un viejo que cuida a otro que es mucho más viejo que él. Entonces, es la novela de la conciencia de la degradación de la propia carne, del deseo, de preguntarse sobre el sentido de la vida cuando se llega a ese punto en el que de verdad ya te das cuenta de que no hay retorno, ni hay. Y luego pues es una novela de amor entre una joven y un viejo también. Es una novela de la parte, mientras que Crematorio era la parte y de alguna manera en estas está la parte de mi generación que se atrevió y accedió al poder. Esta es la parte de mi generación que no se atrevió, o no supo, o no pudo. Yo pensaba que esta novela se podía titular perfectamente Un héroe de nuestro tiempo. Es alguien que ha trabajado de carpintero, pero no le interesa la carpintería, porque su padre fue un carpintero que quería ser un ebanista y quería conocer su oficio. A este no le interesa el oficio. Él dice que lo dejó todo por una mujer, pero tampoco parece que hiciera mucho esfuerzo por recuperarla. Envidia al que fue crítico gastronómico y se hizo muy famoso y lo odia porque ha ganado mucho dinero con negocios y tal, pero él tampoco parece, es decir, que es un personaje que nunca sabemos si es que era demasiado bueno, si es que era un perezoso, si es un vencido. Y ahí la carne juega ese papel fundamental, aparte de que yo soy materialista, no creo en el alma ni nada de todo esto. Es decir, yo creo que somos pues carne, y aparte de carne, pues nada más que carne. Y yo creo que eso también está en todas mis novelas. Hay un referente muy claro en todas, que es Lucrecio. A mí me gusta mucho Lucrecio. Creo que es el sabio más grande de la antigüedad, o uno de los más grandes. Y luego me gusta mucho toda esa literatura corpórea que habla Bakhtin, que para mí es uno de los hombres más lúcidos, tanto por lo que representa el cuerpo como rebelión frente a la ideología. Es decir, cuando te quieren imponer una mentira, la verdad del cuerpo responde, ¿no? Los estudios de Bakhtin sobre el carnaval, sobre la ruptura de los papeles de arriba y abajo, todo eso me interesa mucho. Y también me interesa mucho de él, que también yo creo que es una forma de materialismo, el que cada personaje
tengas que, digamos, que tú te tengas que mover entre los personajes, que no haya una tercera persona, que no haya un narrador que te coja de la mano y te lleva del principio al fin, sino que son distintas voces que tú oyes a uno y le das la razón, pero inmediatamente habla otro y le quita la razón al anterior y le das la razón a ese. Y el proceso de lectura de novela es un proceso de poner en cuestión todas tus ideas. Yo cuando escribí Crematorio decía, mira, es Chirves contra Chirves, es coger cada uno de los aspectos de Chirves en los que Chirves ha creído o creerá y destrozárselos y dejarle sin nada. ¿Por qué? Porque la única forma de poder construir algo es dinamitar la mentira que hay. Y yo creo que eso en las 3 últimas novelas está muy presente, en Los viejos amigos, en Crematorio y en estas. Son novelas demoledoras o de demolición, de falsas ideologías, porque yo creo que hemos vivido una etapa en la que hemos tenido toda una serie de ideologías que nos prometían un montón de cosas, y en estos momentos todas ellas han quebrado. No sabemos a qué atenernos. Vamos a ver, mi generación cometió muchas barbaridades en nombre de la clase obrera, y con eso lo justificábamos, y bueno, y estaba bien, pues teníamos un sujeto histórico, pero hoy día no sabemos nada, todos son grupúsculos, los afectados de una cosa, los afectados de otra, los demás para allá, cada uno reclama sus derechos, sus cosas, y no sabemos cómo organizar esta sociedad. Sabemos que tal como está no funciona, pero nosotros no sabemos. Si a mí me dicen, a ver, ¿y tú cómo? Digo, yo no sé nada, yo cuento lo que veo. Hombre, pues eso no es. Yo creo que esa falta de sujeto histórico que tenemos ahora mismo es muy notable. No tenemos una ideología nadie a que aferrarnos. Las que se esgrimen sabemos que son mentira y no sabemos cuál es la verdad. Yo siempre digo que la literatura tiene que ser un poco la que limpie de polvo las palabras que están gastadas y les devuelva limpia, brilla y da esplendor, que decía la Academia, ¿no? Les devuelva el sentido a las palabras, ¿no? Pero ahora mismo no sabemos cómo utilizarlas. Bueno, estamos comentando muchas cosas. Bueno, ya lo has contado un poco, ¿no? Una frase de En la orilla que me impactó mucho, relativa al deterioro del cuerpo, la vejez, cuando decías: caras de judíos pasados por el Auschwitz de la medicina contemporánea. Sí, estamos todos en el circuito hospitalario. Pareció una frase, bueno, lapidaria, ¿no? No sé si... También recuerdo que en Los viejos amigos hablabas de esto y decías: los viejos ahora hacen deporte, caminan, hacen footing, casi hasta los 80 años, y llevan dentaduras que parece que sean propias, si no fuera por lo blancas que están o por lo fuertes y perfectas que se muestran. Corren, dan saltos en la playa guiados por un monitor, visten ropas de colores, pero la vejez no se la quita a nadie, ¿no? ¿Ves un desajuste entre la prolongación de la vida y el modo de afrontar ese envejecimiento? Sí, pues porque estamos locos. Sí. Porque antes los viejos pues lo que hacían eran pues tareas de viejos. Es decir, pues yo qué sé, enseñarles a los niños cosas y tal, pero ahora es al revés. Ahora un viejo nadie quiere aprender nada, ni quiere... Y entonces, pues, como están desazonados porque el valor supremo es la juventud, pues entonces lo que intentan es disimular y parecer que bueno, intentamos parecer que somos jóvenes y nos ponemos dentaduras y nos ponemos cosas. Bueno, y luego es lo que hay, ¿no? Si tú lo ves, yo qué sé, yo veo eso, yo veo en la playa de 100 en 100 en Benidorm, allí están de buena mañana, ya está todo el mundo puesto, y me aterra verme ahí, pues entre otras cosas pues soy muy vago, menos mal que soy soltero y mi señora no me obliga a hacer esas cosas, pero los casados tienen un problema gordo, porque venga Manolo, que estás muy gordo, que tienes que bajar. Sí. Bueno, recientemente, de Benidorm a Albert Camus hay un salto, pero vamos a intentarlo. Escribías un artículo sobre Albert Camus y destacabas el difícil compromiso de este autor en la lucha contra el dolor, decías, ¿no? O al menos en su intento de no acrecentar la cantidad del dolor.
¿no? Pero sin embargo en crematorio afirmabas, el dolor no te da nada. Puede ser que al principio sí que te ayude a conocer algo más, comprobar que la caverna humana es aún más oscura, pero luego no te da nada, te deja desnudo. Sí. ¿Cómo afrontar? Bueno, yo creo que el dolor es empobrecedor. Es decir, es verdad que en un primer momento te puede enseñar pliegues y cosas que no conocías en mala hora, mejor no conocerlos, pero luego el dolor insoportable no te deja hacer nada. Es decir, estás pendiente de tu dolor, todo lo relacionas con tu dolor, y yo creo que es malo, naturalmente malo. Es decir, que todo aquello del cristianismo de que el dolor te hace mejor, no, pues es una desgracia que hay que pasar y procurar pasarla lo menos posible. Sí, si te dan morfina, mejor, claro. Antes... Sí, aquí en la orilla los ricos se van a Suiza, ¿no?, y les dan la pastillita última con una copita de champán, y ven los Alpes con las vaquitas Milka y las nieves del Kilimanjaro, y lo ven todo por la ventana. Pues esa es la muerte ideal, es decir, esa muerte rabiando que sale en las vidas de los santos, ¿no? Sí, ese San Francisco de Goya con el condenado, con los diablos alrededor queriéndole quitar el alma, y el otro peleando por, madre mía, menuda muerte. Somos pocos y encima entre el cura y el diablo a ver quién se me lleva la mitad. Sí, no es bueno. Y en relación a ese dolor o esas heridas que sabemos que no se cerrarán jamás, o estas, ¿puede la literatura ayudar en eso? Bueno, yo creo que te hace superarlas, verlas como parte de un libro. O sea, que las aleja de ti y las convierte en literatura, y eso es bueno. Por lo menos en mi caso, fíjate que yo no debería hablar de esto porque no creo nada en todas estas cosas más psicoanalíticas y tal, pero yo sí que estoy convencido que gran parte de mis fantasmas y mis cosas se me van con los libros. Luego es verdad que el libro te produce otro tipo de angustias que casi es peor, pero bueno, lo uno por lo otro, sí. Antes hablabas de refilón sobre el trabajo. Bueno, aquí en la orilla tenemos a este carpintero, además le ofreces bastantes páginas a la hora de escribir el oficio, el tipo de maderas que utilizan, de dónde vienen, los aserraderos, los barcos, sí, todo el proceso. Es que fíjate que en esta etapa de sazón que vivimos, yo creo que el trabajo bien hecho es una de las pocas cosas a las que aferrarse, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil encontrar dónde ejercerlo, porque ya no existen ni las vocaciones ni existe nada, porque con el paro y todo esto, pues tú puedes estudiar para carpintero y luego acabas siendo camarero el lunes, fontanero el martes, electricista el jueves, depende de lo que te caiga, ¿no? Pero yo sí que creo que uno de los valores más sólidos a los que agarrarse es el trabajo bien hecho. A veces yo sé que te llaman casi hasta fascista por decir eso, porque dicen, eso es colaborar con el capital y tal. Me ha pasado con gente joven, ¿no? Me ha pasado, a mí una novela que me gusta mucho y que hablo de ella en este libro es Gran Sol, de Ignacio Aldecoa, ¿no?, que cuenta la vida de los pescadores de aquí del Gran Sol. Y hay todo un homenaje al trabajo en esa novela, que es darles a los pescadores las palabras que ellos usan y contarles una vida que ellos no sabrían contar, ¿no? Y me parece un libro hermosísimo porque es el homenaje de un escritor a unos trabajadores, ¿no? Y en cambio se lo propuse leer a un grupo de gente joven y se pusieron como fieras porque el armador, eso es el armador, el que, bueno, pues quizás es un concepto que se ha quedado anticuado, pero que a mí me gusta mucho. Me gustan mucho las cosas. Y de hecho, parte de la purificación esa que te decía yo que me dan los libros es verlos que están bien hechos. Es decir, cuando tú ves una página que no se repiten las palabras, que no hay rima, que no quieres, tal, lo ves y dices, ¡uy, qué bien! Eso te dura minuto y medio, al minuto y medio ya dices qué mal, pero ese instante yo creo que está muy relacionado con lo del trabajo bien hecho, ¿no? Es decir, pues será mejor o peor lo que yo pueda,
pero por lo menos está bien escrito, ¿no? Eso digo yo, tú que eres escritor, ¿no te pasa eso? Sí. O quizá me refería más al trabajo manual, ¿no? Hay un escritor vasco, Koldo Izaguirre, que siempre reivindica esto de que las carpinterías antes estaban abiertas al público, ahora parece que hay una especie de ocultamiento, de invisibilidad del trabajo físico, que tú sí que reivindicas en La Orilla claramente. Bueno, como hay también, que también sale ahí una invisibilidad de lo comestible. Es decir, claro, eso yo lo vi por vez primera en el 76 en Estados Unidos. Tú no veías nunca un filete. Siempre eran las cajitas con unas cosas de color rosa, que no se sabe. Hay una historia que ocurrió. Yo vivía en un pueblo que se llamaba Valverde de Burguillos, y en Burguillos vivían unos amigos míos que hicieron un intercambio, mandaron a su hija a Estados Unidos y se trajeron una chica norteamericana. Y el intercambio duró como 3 o 4 días, porque al tercer o cuarto día la niña se le ocurrió abrir la despensa y se encontró con un jamón. Entonces los alaridos diciendo que tenían un cadáver en la despensa, y sus padres se la llevaron rápidamente, ¿no? Es decir, esa especie de, mientras somos capaces de soportar las cosas más impúdicas, es decir, mientras vemos las películas en las que en primer plano vemos un órgano entrando en otro y no sé qué y tal y cual, en cambio las cosas que han sido lo más natural del mundo, hay un pudor muy grande ante todas esas cosas. Sirva lo del trabajo, sirva lo de la cocina o cualquier cosa así, ¿no? Ya que hablas de la cocina, no hay que se han repartido las estrellas Michelin, y dada tú has trabajado muchísimos años como crítico gastronómico, en La Orilla le dedicas un párrafo que subrayé en su día, dices: la gastronomía es más bien politeísta, no tiene un solo dios ni un solo papa. La cocina es, como no podía ser de otra manera, materialista, laica, una república federal. Todos ellos dioses culinarios oficiando cada uno en su templo. Y todos ellos eran amigos míos y todos adoraban a Leo, etcétera, ¿no? No sé qué te ha aportado. Está clarísimo que en tus libros los personajes beben y comen constantemente, y además lo que beben y lo que comen es pertinente y es parte de la idiosincrasia del perfil del personaje, desde el caldo hasta las marcas comerciales de las bebidas, etcétera, ¿no? Sí, en esta hay una coña, porque hombre, yo crítico la verdad es que no era, porque no estoy capacitado, pero sí trabajaba en una revista de cocina y eso. Y en esta hay una coña, porque el personaje tan pedante y tan trepa y tal, pues es un poco lo que Chilvers podría haber sido si hubiera tenido tendencias a ascender. Y bueno, pues me dedico. En general, casi todos los personajes, yo siempre digo que soy yo. O sea, me dicen, porque el torturador ese tan malvado que sale y tal, digo, nada, eso soy yo, porque es verdad que a veces lo piensa y dices, a este le retorcería. La violada de París de los viejos amigos, pues esa soy yo también. Es decir, que yo creo que todos los personajes están inspirados en uno mismo, ¿no? En los sentimientos que uno mismo tiene. Y luego pues me gusta jugar también conmigo mismo, ¿no? Hacerme putadas. O sea que pues por ejemplo ese personaje está lleno de putadas que me hago a mí mismo, ¿no? Cuando habla del vino y dice muchas cursilerías, pues me veo yo mismo diciendo lo que lo he dicho. Violetas, tal, no sé qué, muy bien. Flores acuáticas, que el otro le dice, flores acuáticas, pues eso huele a pescado podrido, el nenúfar. Pues yo estaba en catas donde decíamos, nenúfar, tal. ¿Tú has oído alguna vez un nenúfar? Nunca. Eso era como Valle Inclán, que hablaba de nenúfares, no los había visto nunca porque le parecía que era una flor muy exótica. Pues el nenúfar, eso crece en agua, eso lo arrancas y huele a pescado podrido. O sea que... Y me gusta reírme. Digamos que tiene siempre como triquiñuelas a cosas que yo he hecho, ridiculizarlas y ponerme, pues eso... desmontar mis propias mentiras y mis propias trampas, ¿no? Que es un ejercicio saludable y que está bien, y ya está. Bueno, la gastronomía quizá tiene que ver también con, bueno, tú lo citas, ¿no? Que vivimos un tiempo, una época caníbal, o una época de gran voracidad, no solo en lo gastronómico, sino en... Sí, consumir y consumir, sí. Y consumir, sí. Y luego también
el hecho de que sea tan importante el sentir más que el saber, ¿no? Eso lo dices en El novelista perplejo, cuando dices, parece que todo está permitido, pero paradójicamente nadie toca el núcleo de la sociedad en la que se crean y se digieren muchas obras. El arte todo resbala sobre la piel de su tiempo sin dejar más que pasajeras huellas efímeras. El ciudadano ya los medios ya lo sabe todo, ya lo ha visto todo, y lo importante parece que es más sentir con más intensidad. Sí, la excitación continua. Hombre, tú tienes que ver que los sitios más elegantes son los más cutres. O sea, tú vas a una galería de arte buena y no es estilo Luis XVI todo, no, está desconchada y hay neumáticos por el suelo y triunfa pues el arte más canalla, más... Bueno, yo creo que es la excitación por vivir otros mundos de los que tienen un mundo fácil, ¿no? Y en realidad es la falsa rebeldía, porque todo eso a la sociedad le da exactamente lo mismo, bueno, como le dan lo mismo las novelas. No, yo creo que es verdad que vivimos un momento que no sabemos qué hacer. O sea, yo lo digo en algún artículo aquí, no tenemos ninguna certeza, merodeamos, no sabemos a quién representamos, intentamos contar nuestro tiempo, pero nunca sabemos desde dónde ni cómo. Debía ser muy bonito. Bueno, nosotros tuvimos un periodo en los años 60, ¿no? Pues, lo dice Lenin, pues es verdad, y ya está, y se ha acabado. Lo dice Marx, y de cabeza. Pues eso tiene una parte que es muy hermosa. Lo que pasa es que eso es una bomba de relojería, claro. Tú estás muy a gusto, pero estás cometiendo destrozos por donde vas, ¿no? Y es lo que les pasa, el peligro que tienen las religiones, ¿no? Que religiones laicas incluso, ¿no? O sea, los católicos o los socialdemócratas, lo mismo me da, que están dispuestos a salvarte a tu pesar, caiga quien caiga, ¿no? Y eso pues es muy peligroso, porque déjame que me condene o que me... Sí. Sobre la memoria, la tan recurrente memoria, se habló del saber, de recordar. En La caída de Madrid decías, como si no hubiera aprendido a estas alturas que saber y vivir son incompatibles. El saber te destroza la vida, te la hace polvo. Y recientemente en una entrevista decías, los que vengan después serán hijos de estos parados que no sé si quieren recuperar la memoria o solo ganar lo suficiente para permitirse volver a olvidarla. Sí. Saber y recordar, ¿en qué proporción? Sí, pues eso es, bueno, lo que hemos hablado antes de la transición, ¿no? Que saber es doloroso y no saber, vamos a ver, si sabes, siempre es otra cosa. Mi desconfianza hacia la cultura, por ejemplo. La buena letra es el disfraz de las mentiras, dice el personaje aquí, ¿no? Pues saber, si te lo guardas para ti mismo, es muy peligroso. Y si tú lo utilizas, es muy peligroso para los demás. Es decir, el ignorante pues es un pobre hombre y es un burro y es un desastre. Pero el listo que sabe y lo usa es un hijo de puta. Entonces, la cultura está siempre entre ser un imbécil o ser un cabrón. O sea, y normalmente yo desconfío mucho de la cultura, de artistas, intelectuales, tal, porque el poder los desea, porque el poder necesita su narración, y nosotros somos los que podemos hacer la narración del poder, embellecerlo. Vale, ahora estos últimos años que se puso de moda la memoria, que a mí como estas novelas primeras me decían la literatura de la memoria, luego venían y me decían la literatura de la memoria, y yo decía como Goebbels, si oigo la palabra memoria saco la pistola, ¿no? Porque ¿qué ocurrió en estos últimos años? Pues de repente el poder, estamos hablando de los años de Zapatero, la socialdemocracia había tenido una gestión tan escandalosamente atroz en los años anteriores, había negado todo, había sido el origen de todos los males que nos han tal, que necesitó inventarse una narración. Volvió, todo esto lo he contado en este libro, la verdad es que hablar es lo peor que se puede hacer porque está escrito mejor y mejor dicho. Entonces,
una narración, volvamos al pasado, releamos aquello que no habían querido leer, la guerra, la república, todo eso que habían renegado de eso, releámoslo. Y que pronto empezó a aparecer una corte de novelistas, cineastas, historiadores. Joder, de repente se puso de moda la guerra. Venga películas sobre la guerra, venga novelas sobre la guerra, venga... Estaban haciendo su narración. Es decir, que el poder siempre va rodeado de un séquito que lo va contando. Me imagino que estos son más brutos. La verdad es que Marianico y sus muchachos son, sí, porque siempre sus intelectuales han sido Norma Duval, Chiquito de la Calzada, pero me imagino que estarán ya también trabajando. Lo tienen difícil porque Federico y todos estos que son los listos a Marianico no me lo aguantan. O sea que no sé quién les hará. Maluenda ese, pero no parece muy listo tampoco. O sea, pero tendrán que hacer su narración, ¿no? Y entonces los escritores, artistas y tal, muy mala gente. Entonces cuando me dice, tú no te juntas mucho con escritores y tal, digo, procuro no. Es verdad, porque luego además, si son un poquito listos, te calan. Y luego te sacan en los libros con tus defectos, que tú intentas ocultar cuando escribes, ¿no? O sea que es mucho mejor no conocer y no frecuentar. Te lo digo por tu bien, si eres joven. Se agradece. Sí. Consejo de colega. Sí. No, de verdad, ¿eh? Luego, además, algo ya empezaba a sospechar. No, además el mercado es reducido. Con lo cual, si tú vendes 3.000, el otro solo 1.500. Yo procuro alternar más con músicos, por lo que puedas pasar. No sé. Bien. Bueno, les puedes hacer las letras. Ahí se las hago, sí. Bueno. Es una especie aparte, aquí hay alguno. La historia acaba por meterte en la cárcel, la literatura en el manicomio. Eso creía yo de joven. Sí, yo quería hacer literatura, pero como yo he sido un niño frágil y no muy equilibrado, de pequeñito me dio pánico lo de la literatura, porque no tienes dónde agarrarte. Y la historia me parecía una cosa muy sólida. 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. 1492, el descubrimiento de América. Entonces me parecía que te dejaba el alma, tenías unas redes donde engancharla, ¿no? Y luego me di cuenta de que no, de que todo te lleva a la cárcel y todo te lleva al manicomio, que no te salvas ni con la historia, porque luego la historia lo que me dio es una cosa terrible, que descubrí que no tengo memoria. Entonces yo me puedo leer 200 veces fechas, cosas y tal, y se me olvidan, ministros, se me olvidan. Y yo tenía un compañero que era Ernesto Portuondo, que tiene una memoria extraordinaria. Entonces quedábamos en la hemeroteca y yo me leía 2 años de periódicos y él se leía 2 meses, pero sabía los gabinetes, los gobiernos, los cambios de ministro. El 14 de febrero tal sale Topete de Marina y entra no sé quién, y a mí se me olvidaba todo. O sea que la historia tampoco me dio ninguna seguridad. Yo creo que no hay seguridades y estamos en alta mar, en la orilla y flotando, sí. Es curioso, Ramón Sáizar Vitroria, otro escritor vasco, siempre dice que él escribe porque tiene muy mala memoria y que es la forma de reconstruir un poco lo que se le va yendo de... Bueno, también se escribe un poco porque si tú no te consideras muy listo, para que no te tomen por demasiado tonto. O sea, yo con todas estas novelas lo que he querido es... Ellos contaban una historia de sí mismos estupenda, todos eran ídolos de la patria. Ah, ¿te acuerdas cuando Fraga y Guerra se sentaron, hicieron la Constitución, los padres de la... Y yo veía aquello y decía, madre mía. Y entonces, estos se creerán que me lo estoy creyendo. Bueno, pues lo único que he hecho con mis libros ha sido demostrarme que no me he creído nada de lo que han contado en los últimos 30 años. En Crematorio decías, paga alguna culpa con cada libro, intenta pagarla. Así es. En cada libro que escribe trata de llevar a cabo un ajuste de cuentas con el anterior. Su escritura tiene algo criminal, algo de criminal. Seguir matándose, escribe contra sí mismo, pero también contra sus lectores.
En cada nuevo libro pone a prueba a sus lectores como si estuviera deseando perderlos de vista, expulsarlos de su vida. Pues está muy bien contado. ¿Has sentido esta... Cuando dices, a veces se dice, ¿no?, que las grandes novelas tienen que crear a su propio público, que al cuerpo social a veces le cuesta mirar o encontrar o congeniar con esa mirada nueva que se le ofrece en una obra ambiciosa? ¿Has sentido a veces esta lejanía del lector? Bueno, eso sería ser muy pretencioso. Eso no, eso siento que le pasa a Proust, que le pasa a Musil y que le pasa a los novelistas buenos, ¿no? No, yo creo que he hecho una novela realista de muy bajo vuelo, de vuelo gallináceo, que diría Galdós, y no he sentido eso. Sí he sentido que como ahora han cambiado los tiempos, digamos, y se han vuelto más pesimistas, pues tiene un poco más de aceptación, pero no porque haya creado un nuevo público, sino porque les han quitado el sueldo a la gente y ya está. O sea que los que han cambiado al público han sido los del gobierno, digámoslo. Saber leer, decías que es saber qué defiendes cuando dices que algo te gusta. ¿Quién te enseñó a ti a leer? Pues eso me lo enseñó un señor de Irún, que se llamaba Carlos Blanco Aguinaga, que murió hace el 11 de septiembre, creo que murió, y que yo lo quería mucho, y que yo lo conocí ya tarde, cuando había terminado la carrera, pero para mí ha sido el único maestro que he tenido. Ha sido el único que me ha enseñado a leer. Yo era muy proustiano, de esto de me gusta porque me gusta, sobre gustos no hay nada escrito, etcétera, ¿no? Y él me disciplinó, me hizo ver que los libros dicen lo que dicen, y no es lo que tú digas que dicen, sino que la literatura tiene un peso, que dentro de cada libro está la historia, que los libros no se libran de su tiempo, que cada libro y cada obra de arte tiene su fecha escrita entre las líneas, y que de alguna manera en este mundo lo único que puede ser es testigo o síntoma, que es una cosa que me gusta decir. O intentas ser testigo de tu tiempo o contar tu tiempo, o si no acabas siendo síntoma de tu tiempo y te ponen como ejemplo de lo que ocurrió. Por ejemplo, tú dices, los románticos, ellos quisieron alejarse del mundo, tal, no sé qué, la historia, ¿no? Miraban hacia los sitios lejanos, remotos, y los conventos en ruinas y las hiedras que subían por las paredes. Bueno, pues luego estudias historia y dice, la maquinización trajo determinados grupos que miraban hacia el pasado, entre ellos los románticos, es decir, que eres síntoma de tu tiempo. En cambio, Balzac fue testigo de su tiempo, porque lo que quería era contar lo que estaba pasando, y contó lo que estaba pasando y por qué aquellos señores se iban del mundo real y se recogían. Lo mismo le ocurrió a Galdós. Es decir, Galdós nos cuenta la España de su tiempo con pelos y señales, y nos cuenta quiénes eran poetas románticos, quiénes eran no sé qué, quiénes eran... Lo cuenta todo, porque tiene un afán muy grande por ser testigo de su tiempo. Y yo creo que la literatura, que por lo menos la que a mí me interesa, es la literatura que aspira a ser testigo de su tiempo, del modo que sea, del modo que sea. Fíjate que me gusta hablar, por ejemplo, del realismo de Cervantes, Don Quijote. Yo creo que el Quijote es una novela realista en ese sentido amplio, de que nos habla de su tiempo y nos lo trae entero, nos trae las clases sociales, el mundo, las carreteras de entonces, los campos. Me gusta hablar de una novela de su tiempo y una novela realista con Rabelais, Gargantúa y Pantagruel. Joder, está todo, mira, y ahí sí que está el cuerpo por todos los lados. Ahí está el cuerpo hasta abierto en canal, y la Facultad de Medicina de Montpellier y todo el Renacimiento está ahí metido, ¿no? Y me gusta la literatura que transmite sensación de vida. Yo creo que ya sabemos que la novela es una ficción, lo sabemos. Entonces no me gusta la literatura que se empeña
en decir, como esto es una ficción, vamos a suponer que, pues evita ya el vamos a suponer que, y como esto es una ficción, y empieza a contarme lo que me tengas que contar. Y la sensación de vida me parece una maravilla, eso de que tú estés en tu cuarto, abras y de pronto empiece a nevar y digas, estoy en Moscú y qué frío hace, y qué guapa es Ana, y Bronsky, qué perverso, me parece maravilloso. Y por muy marxista que yo sea, o lo que demonios sea, ese placer no me lo quita nadie. Además, es que eso sería negar que el marxismo se ocupa de la vida, ¿no? Y yo creo que esa literatura para mí me gusta mucho más que la literatura teórica, que la puedo leer con gusto, y la puedo leer instruyéndome, pero el placer que me da oír cómo Juanito Santa Cruz está rascando la puerta de Fortunata la noche de bodas mientras ella está con el marido ese un poquito impotente y tal, que me parece una de las escenas eróticas más fuertes de la literatura mundial, pues me gusta mucho, me pone, que dirían los modernos, sí. Muy bien, bueno, estamos muy a gusto, muchísimos temas en el tintero, pero quizás sea tiempo de abrir ronda de preguntas, que seguro que las tenéis y muy interesantes, así que adelante, abran fuego. No puedo, hemos convencido a todo puedo el creer mundo. que no haya preguntas. Nada, se han quedado convencidos. Bueno, mientras se lo piensas, una pregunta breve. En alguna entrevista, creo que te he leído, sobre el estilo, que a los críticos les fascina descubrir y sajar el estilo de los autores. Sí. Pero el autor que se convence de que ha encontrado su estilo está perdido. Sí. Porque el uso de los materiales que le sirvió para elaborar una obra ya no le servirá en la siguiente. Sí, bueno, yo eso sí que lo tengo claro. Nunca me ha preocupado ni la ideología ni el estilo de mis libros. En eso, fíjate, hay una frase de la Gaite que yo cito a veces, que es: la urgencia trae el estilo. Es decir, el esfuerzo por contar lo que tú intentas contar te harán hacer el estilo. Y cuando tú te convences de que tienes ese estilo, de hoy qué bien maneja los subjuntivos, qué manera tiene de representar a los personajes con un rasgo y tal, estás perdido porque estás repitiéndote, ya no descubres nada. Y en literatura no es como en carpintería. Es decir, cuanto más trabajo has hecho, no eres mejor carpintero, sino peor. Porque cuando has escrito 10 novelas, eres peor novelista que cuando no has escrito ninguna. Porque has gastado ya mucho material, has gastado muchos temas y vuelves a empezar de cero. Porque el carpintero empieza sabiendo más, pero tú empiezas otra novela sabiendo de cero y teniendo ya toda una serie de cosas que ya has usado, no puedes usar, de vicios que has cogido, de cosas que te lastran, ¿no? Entonces yo creo que en eso es muy tremendo lo de ser novelista, ¿no? Porque es como el jugador, cada vez que has acabado una novela, has acabado con la novela. Es como cuando dice la gente, dice la literatura ha muerto, que decía el otro día Goiti, solo Luis, porque la literatura contemporánea ha muerto. Bueno, pues la literatura siempre está muerta, hasta que viene una novela buena y se descubre que resucita y es maravillosa. Entonces yo creo que decir eso es una pedantería, porque la novela, pues a lo mejor tal como la entendemos hoy, pues la que venga buena no sabemos cómo será y descubriremos. Cuando vino Bajo el volcán, pues de repente teníamos una novela que hablaba de una manera que no había hablado nadie antes. Cuando en España llegó Martín Santos, pues de repente, en Tiempo de silencio, contaba de una manera que no había contado nadie entonces. Es decir, que yo creo que en eso cada libro pide su estilo, cada libro te exige unos movimientos, te exige utilizar un vocabulario, por ejemplo, está lleno de enumeraciones. Pues ¿por qué? Vete a saber, porque me lo pedía el texto, por ese afán que tiene el libro de ser una especie de mundo en pequeño, ¿no? Y en cambio aquí
pues todo es la precisión milimétrica. ¿Por qué? O en Mimun, cuando escribí Mimun, que es la primera novela que hice, pues yo tenía la idea de que estaba escribiendo un poema. Entonces, que dentro de cada capítulo, cada frase era un verso, y cada capítulo una estrofa, y que el libro entero era un poema. Y es verdad que funciona como un poema raro y sucio, pero funciona como un poema. Pues, ¿por qué? En cambio, esta funciona como un aluvión, bueno, como un aluvión no, como un pantano, tal. Cada libro te pide una cosa, y el esfuerzo por contar es lo mismo cuando me dicen, ¿de qué trata su libro? Pues desde que empieza hasta que acaba, porque si lo pudiera resumir no hubiera perdido el tiempo escribiéndolo. Entonces, ¿es que su libro trata de la crisis? Pues no, porque si tratara de la crisis hubiera dicho, este libro trata de la crisis, y ya está. Entonces, pues lo mismo que no se puede resumir un libro, tú no puedes decir tengo un estilo. Hay autores que lo tienen. Lo mismo que otra cosa, cuando un autor está convencido de que representa a alguien, que eso lo decía Proust y luego lo dice Magritte muy bien. Dice, Thomas Mann se convenció de que defendía a la burguesía, y a partir de ahí ya todas sus novelas quería ser el autor burgués. En España hay alguno que todos tenemos en la cabeza que se ha convencido de su papel como defensor de algo, con lo cual lleva sin hacer una buena novela pues 15 años, desde que se dedica a defender por escrito y a hacer editoriales novelaos. Porque cuando alguien quiere una ideología, eso que dicen, una esperanza, una cosa clara en una novela, lo que está pidiendo es una editorial de periódico. Si quiere saber cómo está la situación y lo que hay que hacer, léase usted El País por las mañanas y viene la editorial. Una justicia demasiado politizada, por ejemplo, y te lo lees y ya sabes la conclusión. Habría que llegar a que los partidos no pactaran. Muy bien. Pues una novela no puede ser eso. Una novela lo que tiene que hacer es al revés. Ponerte, yo siempre digo, no se puede tratar al lector como un gato. Eso sí que eso les encanta a muchos lectores. ¡Ay, qué bonito es este libro! Ella qué buena es, y cuánto se quieren al final y tal. Pues eso es tratar como un gato al lector, pasarle la mano por el lomo. Pues al lector lo que hay que hacer es al revés, pasarle la mano al revés y que maulle y te intente arañar y diga, este hijo de puta me están contando cosas que yo no quiero saber y que no me queda más remedio que saber si me sigo leyendo esto. Entonces, o cierro el libro o sigo sabiendo, porque lo único que tienen que hacer los libros es enseñarte, y ya está. Todo lo demás son adornos. Y Hermann Brock decía, fíjate que él es la máxima estética, yo no creo que se haya escrito novela más bella que La muerte de Virgilio, y decía, la belleza por la belleza es como los traficantes de armas, gente sin escrúpulos, y es así. Es decir, la literatura lo que tiene que hacer es enseñar. Uno lee para aprender cosas de la vida que antes de leer ese libro no sabía. Bueno, un mitin aquí. A ver esa pregunta. Ay. Yo le quería Yo quería decir que yo entiendo que en sus libros hay una ideología, ¿eh? Y como testigo, claro, bueno, una ideología que además comparto, sí, con todos mis respetos. Sí. Y creo que, bueno, que además hay una cierta nostalgia de lo que fuimos, con los valores, con el marxismo, con todas esas cosas que quizá eran extremadas y eran dogmáticas, pero que había valores humanos y había valores que de alguna manera se añoran, y eso se refleja. Yo por lo menos además es que además me conmueve, y además sí, es que me siento identificada, y que es testigo de la época y que tiene que seguir siéndolo, porque nos enseña, nos hace ser críticos, nos hace ver las realidades, nos hace ver que lo que fuimos y lo que no somos, precisamente pues por todo lo que ha dicho. Bueno, y no me haga llorar usted, bueno, ya dejamos, lo dejamos ahí. No, lo que quería decir con la ideología es como lo del estilo. No, lo que quería decir es que nunca me planteo ni el estilo ni la ideología, porque será la que yo tenga. Es decir, no me planteo, es que mi libro, si mato al personaje al final, es más progresista. Pues no, con el personaje hago lo que la trama me va llevando a hacer.
y al final saldrá lo que yo soy, es decir, lo que usted dice. Pues usted se identifica con mi ideología, pero yo no he forzado nunca un puñal. Que hay una frase que dice D.H. Lawrence, que pongo en por cuenta propia, que dice: la literatura es una cosa muy delicada, dice, es como una balanza de precisión. En cuanto metes el dedo con tu ideología, digamos, forzando la literatura, se viene abajo la balanza y se cae por los aires todo. Eso es lo que yo quería decir con eso y lo del estilo. Es decir, tendrá la ideología que yo tenga. Si es muy reaccionario será porque yo me he vuelto muy reaccionario, y si es muy vanguardista será que yo me estoy volviendo vanguardista. Y luego el estilo, pues el que salga buscando. Es que ideología no tiene por qué ser dogmática. El tener ideas y valores, bueno, eso ya es más bien filosofía, pero bueno, pues la ideología que tiene en cada momento. Sí, pues eso es. Pues bueno, el libro será lo que yo soy. Pues vale, enseña, te abre perspectivas y te hace pensar, y sobre todo te hace ser muy autocrítico, que buena falta. Eso es, pues más muy bien. Vale. Y gracias, Gracias a usted. Bueno, cuando se tacha de ideológico de un libro, muchas veces es que, no sé quién lo dijo, ¿no?, que esto es como el sudor, que cada uno solo percibe el sudor ajeno, y parece que él no suda, ¿no? Y con la ideología. Sí, porque todas estas novelas psicológicas que invadieron la España de los 80 y los 90, la España europea, rezumaban ideología europeísta de falso cuño, que mira por dónde la crisis las ha tumbado todas abajo. O sea, de repente parece que nos preocupa menos el matiz psicológico de las cosas y vamos más al bulto. Es decir, que fíjate cómo volvemos a ser síntomas de la historia por no haber querido ser testigos, ¿no? Lo que se decía del cine político. Ken Loach hace cine político y Top Gun no es cine político. Bueno, pues igual Rambo no es cine político. No tiene una ideología, pues claro, evidentemente sí, ¿no? Pero, ¿alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? Opa, una preguntita. Solo saber si quedó satisfecho con la serie de Crematorio y si después de la adaptación condiciona de alguna manera la escritura el pensar que puede ir por ese camino. No, hay gente tan malvada que le dijeron a un amigo mío de Denia, le dijeron: ¿cómo se nota que en la orilla está hecha prisas y carreras y tal? Está fatal escrita. Porque eso es que ha firmado una segunda parte de la serie y ha tenido que entregarla a toda prisa. Bueno, pues la serie, te cuento. A mí me llamó un día un señor, vamos a comer y tal. Y me dijo: he leído tu novela, me gusta mucho y me gustaría hacer una serie. Se llama Fernando Bobaira. Habrá venido por aquí, por San Sebastián, porque son los de Moz, del cine, de producciones, ¿no? Y sí, que este año traían la de Caníbal, ese creo. Y entonces comí con él, me pareció buena persona, la verdad es que es un tipo excelente, y me dijo: yo estoy en el cine no por dinero, porque yo estaba de ejecutivo y ganaba más, sino porque me gusta. Pues muy bien, haced la película que vosotros queráis, y cuanto mejor la hagáis, mejor para todo el mundo. Ellos pagaron su parte por esto, hicieron una película que tiene muy poco que ver con la novela. Es decir, que yo huía como de la peste de una novela policíaca. Porque no quería hacer la novela de la especulación inmobiliaria, los concejales detenidos, y la serie sí. Bueno, pues es su serie, la novela es su novela. Y luego condicionarme, nada, yo estoy en mi casa y estaría feo si dijera que no la he visto. La he visto. Pero fíjate que he visto los capítulos que ellos me mandaron antes de ese. Me dijeron que diera mi opinión cuando hicieron el guión, que diera mi opinión. Les dije: eso es cosa vuestra. Le di 2 o 3 comentarios: pues esto no me acaba de gustar, esto me gusta más. Esto, ni puñetero caso, hicieron bien. Y nada, sí que es verdad que yo creo que ha ayudado a que la novela se conozca algo más. De todas formas, se conoce más, yo creo, en internet y en eso, que por ventas, si Herralde no me engaña. Por ventas parece que tampoco es que hayan tirado cohetes. Y no sé, que me da igual, que lo hayan hecho bien y que ya está, y que sean buenos.
Sí. Cuando dices, perdona que te tutee, pero es que Sí. en un momento estuviste en una tertulia y cenamos juntos y Sí. tomamos unas propuestas juntos. Sí, señor. Hacemos suficiente. Sí, señora. Vamos a ver, dices, yo no he visto la serie, Sí. pero no se puede llevar crematorio, estoy hablando de crematorio, al cine. Porque yo creo que lo más importante de todo es el estilo. Por mucho que hayas dicho el estilo por aquí, el estilo por allá, a mí es que me ha asombrado. Es más, he hecho una publicidad de ella y la he regalado porque es que me parece todo un acierto, el mayor acierto. Más que la ideología, para mí, Sí. Más que la ideología, más que toda esa denuncia, me parece que el estilo es está una logradísimo. novela que esta le pasa igual, que se sostiene sobre el estilo, las dos. Es decir, que tanto aquella como esta, la clave estaba en que yo no quería que fuera policíaca, como esta tampoco, porque yo quería que, digamos, que el nudo de la tensión estuviera en la propia narración, en el modo de contar. A mí no me gusta mucho, me las leo con gusto, las policíacas o lo que sea, o las de misterio, que se descubre algo, ¿no? Pero yo no tengo esa vocación a la hora de escribir, porque yo creo que la vida no es un misterio que se descubre, sino que es un ir y venir, lo que hacemos a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo contar eso en una novela y mantener la atención de la gente sin hacer trampas, sin ponerle triquiñuelas y tal? Pues es el reto que tienen un poco estas dos últimas novelas, ¿no? Que todo el esfuerzo ha sido que el estilo fuera lo suficientemente centrípeta para quitarle la parte centrífuga que tienen los libros, digámoslo así. Sí. Gracias. Nada. Ya no tomo copas, por cierto. Muy pocas. Ya lo siento. Sí, yo también. Yo también, claro. Y dos. Bueno, tenemos una última pregunta ahí. Sí, muy buenas. Bueno. Le quería preguntar sobre la novela En la orilla, la relación de amor que se da con la chica. Sí. Y cómo, a mi modo de ver, eso desencadena el final de la novela. Sí, yo creo que y sí. La importancia del amor. Yo creo que en buena parte sí. Tampoco los novelistas sabemos mucho más que los lectores. Pero yo creo que si ella no hubiera sido tan cruel, yo creo que él hubiera aguantado un poquito más la cosa. Y ella, yo la entiendo bastante también. Hay que buscarse la vida y la verdad no tiene por qué aguantar por la cara a este elemento, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante para él. De hecho, toda la parte última, cuando cuenta, bueno, que corta de repente y la manda a hacer puñetas mentalmente, ¿no? Yo creo que tiene una desolación muy grande, y cuando cuenta que cambia de acera para no encontrarse con ella y que la ve con el marido ese grandullón y tal, que esas manazas y tal y no sé qué. Sí, yo creo que es muy importante porque en realidad es el último destello de juventud, porque ella es, claro, es la juventud. Yo la veo tan guapita, muy bajita, así, pero muy bien, ¿no? Y doradita, así, tal. Y yo creo que es su último destello, ¿no? Y ahí ya entra todo en picado, yo creo. Sí, yo creo que es muy importante eso. Bien, pues hasta aquí ha sido un placer y hasta aquí ha llegado la conversación de hoy. Seguidamente... Pues muchas gracias por la presentación y Gracias. muchas gracias por la asistencia. Firmará libros, ahí tenéis libros. Gustosamente. Bueno, muchas gracias.